La triqueta, un nudo infinito del poder de tres. Obsérvalo bien, 3 arcos perfectos, entrelazados. No hay principio, no hay final. Es un bucle eterno de 3 puntos, un nudo infinito. Seguramente lo viste, quizás en la portada desgastada de un libro de mitología, en el colgante de plata que un amigo nunca se saca, o tal vez lo viste tatuado en la piel, como un grabado que promete protección, que habla de conexión. Algunos lo llaman el nudo celta, otros el nudo de la Trinidad, y para una generación entera es el símbolo inconfundible del poder de 3. Esta es la historia de la triqueta, un símbolo tan antiguo que sus verdaderos orígenes se pierden en la niebla de la historia, pero tan fundamentalmente poderoso que ha sido reclamado, adoptado y venerado por grupos que, en apariencia, no podrían ser más distintos. Fue el símbolo de los monjes que iluminaron la palabra de Dios en la oscuridad. Fue el eco de un arquetipo usado por guerreros nórdicos, y hoy es un símbolo espiritual. ¿Cómo puede un simple diseño geométrico significar tantas cosas a la vez? ¿Cómo puede ser, en un mismo aliento, la Sagrada Trinidad cristiana y un antiguo emblema de la diosa triple pagana? La respuesta es que el símbolo de la triqueta es una antología, y en este audible nos vamos a sumergir en cada una de ellas. Capítulo 1. El amanecer en el borde del mundo. Todo comienza con una línea, una sola línea que se curva, gira sobre sí misma y regresa al principio sin haberse roto jamás. 3 arcos perfectos, un solo trazo infinito. Para comprender realmente el poder de la triqueta, debemos borrar nuestra imagen moderna del mundo. Debemos entender que este símbolo tiene 2 nacimientos, separados por siglos de historia y miles de kilómetros. La primera fecha nos lleva a la profundidad de la Edad de Hierro, hace más de 3000 años. En aquel entonces, pueblos antiguos de Europa ya sentían la necesidad de representar el número 3. Pero el símbolo era primitivo, una rueda solar o formas toscas veneradas por tribus paganas. Pero para encontrar la triqueta perfecta que conocemos hoy, debemos saltar en el tiempo hasta la segunda fecha clave, el siglo VIII. Aquí, el escenario cambia. Nos situamos en los confines de Europa, las costas brumosas de Irlanda y Escocia. Es vital entender quiénes vivían allí. Los celtas no nacieron en estas islas. Siglos atrás, sus ancestros, los galos, eran dueños de casi toda Europa, desde Francia hasta Alemania. Pero el Imperio Romano los empujó hasta el borde del mapa. Irlanda y Escocia se convirtieron en su último gran bastión, su refugio final frente al océano. Y fue aquí, en este refugio, donde ocurrió la magia. Los protagonistas son los monjes celtas, hombres que llevaban la sangre de los antiguos guerreros y druidas, pero que habían abrazado la cruz. Y aquí estos hombres desarrollaron un estilo único en el mundo, el arte insular. ¿Qué es el arte insular? Es la obsesión por no dejar ni 1 milímetro de papel en blanco. Es el horror vacui, el miedo al vacío. Estos monjes no solo copiaban la palabra de Dios, la vestían de gala. Para entenderlo, tenemos que abrir 2 tesoros que sobrevivieron al tiempo. Primero, el venerable libro de Durrow. El pionero
Imagina páginas enteras que no tienen ni una sola letra, solo alfombras de nudos y animales entrelazados, pintados en amarillos, rojos y verdes intensos. Aquí, la geometría celta domina sobre todo lo demás. Y luego, la joya de la corona, el libro de Kells. Este libro es considerado el objeto más valioso del mundo occidental medieval. Imagina a un monje trabajando bajo la luz de una vela, usando una lupa primitiva, pintando detalles tan microscópicos que se decía que eran obra de ángeles, no de hombres. Usaban un polvo de lapislázuli traído de Afganistán solo para lograr el azul perfecto. Si tenés la fortuna de ver una página de estos libros, no solo vas a ver texto, vas a ver una explosión de color y geometría abstracta tan densa, tan compleja, que la mente se marea. Y ahí, escondida entre esos patrones imposibles, llenando los espacios vacíos entre las letras o formando la cola de un animal fantástico, está ella, la triqueta. En este contexto original, y esto es crucial, la triqueta no era un símbolo religioso principal. Era, en esencia, un motivo decorativo, lo que hoy conocemos como un emoticón medieval. Pero cuidado, ese adorno tenía para la época medieval celta todo el significado del mundo. Para estos artistas, el nudo que no se rompe lo era todo. Representaba la interconexión de la vida, la eternidad, la naturaleza infinita del espíritu. El nudo sin principio ni fin era un sermón visual sobre la divinidad. Y la triqueta era el nudo más simple y perfecto para hablar del número 3. ¿Qué tres cosas? Antes de que el cristianismo le diera su significado definitivo, los historiadores debaten que representaba los tríos fundamentales del mundo celta. Las tres esferas del mundo: tierra, mar y cielo. Los tres aspectos del tiempo: pasado, presente y futuro, entrelazados, recordándonos que para la mentalidad celta el tiempo no era una línea recta, sino un ciclo. Y el ciclo vital más profundo de todos: vida, muerte y renacimiento. En esta etapa, la triqueta no era un símbolo de algo, es un símbolo sobre la conexión misma. Es la manifestación visual de que nada existe en aislamiento. Capítulo 2. El eco del norte y el poder de 3. Pero la niebla de Irlanda no era la única que guardaba este símbolo. Si viajamos al este, a Escandinavia, y miramos las piedras rúnicas y los barcos funerarios de la era vikinga, encontramos una fascinación similar, casi obsesiva, por el número 3. Y a menudo encontramos un símbolo que se parece a la triqueta, pero que transmite una energía muy distinta. Me refiero al Valknut, el nudo de los caídos. Es crucial no confundirlos. Mientras nuestra triqueta es curva y fluida como el agua, el Valknut es rígido y cortante. Visualizalo. Son 3 triángulos de puntas afiladas entrelazados entre sí. Este símbolo aparece en el arte nórdico, un estilo artístico nacido de la madera y el hierro, lleno de bestias que se muerden la cola y energía caótica. El Valknut es un símbolo explícitamente ligado al dios Odín y a la muerte en batalla. Es un nudo que ata el alma del guerrero a su destino final. Sin embargo,
la triqueta suave también aparece allí. ¿Por qué? Porque cuando los vikingos saquearon los monasterios de Irlanda, no solo se llevaron oro, se llevaron ideas. Vieron la belleza de los nudos celtas y la adoptaron en su propio arte. Pero la pregunta más profunda es, ¿por qué el 3? ¿Por qué ambas culturas, celtas y vikingos, encontraron un poder místico en este número? Tómate un tiempo para analizar esto. 1 es un punto, soledad. 2 puntos forman una línea, oposición. Pero 3 puntos se unen para formar un triángulo, la primera figura geométrica real. El 3 crea un plano. El 3 es el nacimiento de la estructura y la estabilidad. Los filósofos lo llaman la síntesis. Es la ley universal del cambio. Tenés una fuerza, la tesis, luego aparece su opuesta, la antítesis, y del choque de ambas nace una nueva realidad superior, la síntesis. Es el ciclo completo, principio, medio y fin. Y la mitología de toda Europa está saturada por esta ley del 3, especialmente en manos de entidades divinas femeninas que controlaban la vida y la muerte. En Grecia tenían a las Moiras. No eran simples mujeres, eran diosas primordiales, hijas de la noche, tan poderosas que hasta Zeus les temía. Ellas decidían el destino de todos nosotros. La primera era Cloto, la hilandera, que creaba el hilo de la vida en el momento de nacer. La segunda era Láquesis, la que echa la suerte, que medía con su vara cuán larga sería nuestra existencia y qué alegrías o penas tendríamos. Y la tercera era Atropos, la inevitable, la más temida, que con sus tijeras cortaba el hilo cuando llegaba el momento de la muerte. Y en el frío norte, los vikingos tenían a sus equivalentes, las Nornas, 3 seres sobrenaturales que vivían en las raíces del árbol del mundo, regando la vida del universo. Urd, una anciana sabia que representaba lo que ya ocurrió, el pasado. Verdandi, una mujer joven y vigorosa que miraba lo que ocurre ahora, el presente. Y Skuld, una figura misteriosa, a menudo cubierta con un velo que guardaba lo que debe ser, el futuro y la deuda que todos pagamos al final. La triqueta no fue, por lo tanto, un invento decorativo. Fue la emergencia de un arquetipo. La mente humana, desde el Mediterráneo hasta el mar Báltico, estaba intentando dar forma visual a ese poder invisible que teje nuestras vidas, el poder del 3. Capítulo 3. La conversión y la geometría secreta. Y entonces el mundo cambió. El cristianismo llegó a las costas de Irlanda. Imagina ser un misionero en el siglo V o VI. Llegás a una tierra con dioses antiguos, con espíritus en los árboles y en los ríos, y con una profunda reverencia por el número 3. Tu misión es enseñarles un concepto nuevo, pero la iglesia tenía un problema, casi un problema de marketing teológico. Tenían que explicarle a la gente la Santísima Trinidad. Piénsalo un segundo. Es un concepto matemático imposible para la mente humana. ¿Cómo pueden ser 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al mismo tiempo ser un solo Dios verdadero? 3 es igual a 1. Era una paradoja que rompía la cabeza de los fieles y de los nuevos conversos.
No podés explicarlo solo con el Evangelio, tenés que mostrarlo. La leyenda, por supuesto, dice que San Patricio usó un trébol de 3 hojas. Es una historia hermosa, una metáfora perfecta. Pero la triqueta era una herramienta visual aún más poderosa. ¿Por qué? Porque ya estaba allí. Porque era un símbolo de eternidad, un nudo sin principio, sin fin. Esto que ocurrió no fue una guerra de símbolos, fue un acto de sincretismo brillante, un acto de traducción cultural. Los monjes y sacerdotes miraron esos nudos en las cruces altas de piedra y en los manuscritos que ellos mismos estaban iluminando y vieron la oportunidad de construir un puente. Les dijeron: ¿veis este símbolo vuestro? Este nudo eterno que tanto admiráis no representa solo la tierra, el mar y el cielo. Representa a aquellos que los creó, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 3 personas divinas unidas en un solo Dios eterno. Y aquí entra el secreto profundo, la razón técnica por la que esto funcionó tan bien. Si desarmamos una triqueta, si la descomponemos en sus partes básicas, descubrimos que nace de la intersección de círculos. Imagina 2 círculos que se superponen. El espacio en forma de almendra que se crea en el centro, donde ambos se cruzan, se llama vesica piscis, que en latín significa vejiga de pez. Esta forma de pez no es casualidad. En los primeros siglos del cristianismo, cuando la religión era perseguida por Roma y los cristianos se escondían en las catacumbas, usaban el pez como contraseña secreta para reconocerse entre ellos. La triqueta, geométricamente hablando, está compuesta por 3 de estos peces entrelazados. Es decir, el símbolo no solo muestra la Trinidad en su esqueleto geométrico, esconde el código secreto de los primeros cristianos perseguidos. Finalmente, para sellar este pacto, los monjes añadieron un último elemento que verás en muchas versiones: el círculo. Verás una línea circular que pasa a través de los 3 arcos. Este círculo no es un adorno. Representa la unidad absoluta de Dios. Es como un anillo de bodas espiritual que asegura que la Trinidad nunca pueda separarse. Así, la triqueta fue bautizada. El símbolo no fue erradicado, fue absorbido, fue elevado. Se convirtió en la taquigrafía visual de la Trinidad. Si ves una triqueta en un manuscrito cristiano medieval, eso es lo que significa. Es una declaración de fe. Durante 1000 años, ese fue su significado dominante en el mundo occidental. Un nudo perfecto, 3 personas, un solo Dios. La historia de la triqueta podría haber terminado allí, convertida en un símbolo venerable pero fijo. Pero la historia duerme y luego despierta. Capítulo 4. El renacimiento pagano, la diosa triple. Después de la Edad Media, la triqueta cayó en un sueño profundo. Quedó atrapada en las piedras de las catedrales y en las páginas de libros que nadie abría. Durante siglos fue una reliquia, un recuerdo curioso del pasado. Pero los símbolos verdaderos nunca mueren, solo esperan. El despertar llegó en el siglo XX y no vino de la mano de historiadores, sino de la magia. En la década de 1950 surgió un movimiento que cambiaría la historia del ocultismo, la Wicca. Para entender
por qué adoptaron este símbolo, primero hay que romper algunos mitos sobre quiénes son. La Wicca es una religión neopagana que busca revivir el contacto con la naturaleza. Su teología se basa en la dualidad. Creen en un dios, representado por el sol, o el dios astado de los bosques, y una diosa, representada por la luna y la madre tierra. Y es muy importante aclarar esto: no es satanismo. Los wiccanos ni siquiera creen en la existencia del diablo ni en el mal absoluto. Su filosofía no es oscura, busca el equilibrio y la luz natural. Fue en esta búsqueda de equilibrio donde rescataron la triqueta. Los wiccanos tomaron el símbolo y le devolvieron su significado femenino original. Le quitaron el dogma masculino de la Trinidad cristiana y se lo entregaron a su triple diosa. Para los wiccanos, el nudo representa la ley de tres, su creencia kármica fundamental. Todo lo que hagas, sea bueno o malo, te será devuelto 3 veces. La triqueta se convirtió así en un recordatorio visual de la responsabilidad ética. Para las brujas modernas, cada hoja de la triqueta representa los 3 rostros de lo femenino divino, las 3 fases de la vida y las 3 fases de la luna. La doncella, representando la juventud, el comienzo, la pureza, la energía de la luna creciente. La madre, representando la fertilidad, la plenitud, el poder creador y la abundancia de la luna llena. Y la anciana, representando la sabiduría, la introspección, el final del ciclo y la muerte que lleva al renacimiento, la luna menguante. Para esta nueva espiritualidad, la triqueta se convirtió en un símbolo de poder femenino, de la conexión con la tierra y del ciclo eterno de la vida. A veces la vas a ver dibujada con un círculo entrelazado con los 3 arcos. Ese círculo refuerza el significado. Es el símbolo de la totalidad, de la unidad femenina o del ciclo lunar que une y contiene las 3 fases. La triqueta, una vez más, se transformó. Dejó de ser solo sobre conexión o sobre la Trinidad y se convirtió en un símbolo de poder femenino y espiritualidad de la Tierra. Capítulo 5. La triqueta en la cultura pop. El poder de 3. Un símbolo puede existir durante 2000 años en la piedra y en el pergamino. Puede ser susurrado en rituales bajo la luna. Pero en el mundo moderno, nada le da más poder global que la televisión. Año 1998. Una productora llamada Constance M. Burge crea una serie. La historia, 3 hermanas que descubren que son las brujas más poderosas de todos los tiempos. En el ático de su casa en San Francisco, encuentra un libro antiguo y polvoriento, el libro de las sombras, y en la portada de ese libro está la triqueta. La serie, por supuesto, era Charmed, o Hechiceras, o Embrujadas. El programa no inventó el símbolo, pero lo cementó en la conciencia global de una forma que ni los monjes irlandeses ni los neopaganos podrían haber soñado. El eslogan de la serie era el poder de 3. 3 hermanas, 3 poderes únicos, unidas por la sangre y el destino. De repente, la triqueta estaba en todas partes, en collares, en camisetas y sobre todo en tatuajes. Se convirtió,
para millones de personas que nunca habían abierto el libro de Kells en un símbolo de hermandad, de poder femenino, de protección mágica, de familia. Lo fascinante es que la serie, quizás sin quererlo del todo, logró fusionar brillantemente todos los significados anteriores. Tenía la espiritualidad neopagana con la invocación de la diosa triple y la magia. Tenía el concepto arquetípico del poder de tres. Y en el fondo tenía el concepto de la Trinidad, tres entidades separadas que juntas formaban una unidad indivisible y todopoderosa. La triqueta había completado su viaje. De ser un relleno decorativo en un monasterio olvidado a ser un ícono global de la cultura pop, grabado en la piel de una generación. Conclusión. El nudo infinito, el símbolo que nos refleja. Y así volvemos al nudo. ¿Qué es entonces la triqueta? ¿Es un símbolo cristiano de la Trinidad? Sí. ¿Es un símbolo pagano de la diosa triple? Sí. ¿Es un símbolo celta de la eternidad y la interconexión? Sí. ¿Es un ícono de la cultura pop sobre la hermandad y el poder femenino? Absolutamente. La triqueta es un espejo. Es un símbolo tan puro en su geometría, tan fundamental y tan perfectamente equilibrado que permite que cualquier cultura, en cualquier época, proyecte en él su verdad más sagrada. Siempre que esa verdad sea de tres en tres. Es la mente, el cuerpo y el espíritu. Es el pasado, el presente y el futuro. Es la doncella, la madre y la anciana. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Prue, Piper y Phoebe. La triqueta es la prueba de que un símbolo no tiene un solo significado. Acumula significados, acumula historias. Es una antología. Cerrá los ojos y observala en tu pantalla mental. Tres arcos entrelazados. No tiene principio, no tiene final. Es un nudo que nos recuerda que nada está solo, que todo, absolutamente todo, está entrelazado.